Sírvete tu café. Acomódate en el sofá. Que empezamos con Libros en Taza. Libros en Taza, el podcast donde cada semana traemos un libro, lo resumimos y lo comentamos en conjunto, porque con café todo sabe mejor. Hola a todos, hola mis queridos oyentes, gracias por acompañarnos en un episodio más. Soy Clau. Yo soy Dani. Y pues seguimos acá en un martes con premios Nobel a la literatura. Uh-huh. El día de hoy Dani nos ha traído un nuevo libro. Así es. Es un libro muy interesante. Previo a eso, recordarles por favor que nos sigan en todas nuestras redes, tanto en Spotify, YouTube, TikTok, ahora Instagram, como Libros en Taza. Pues nada, estoy feliz también ya de contarles esta historia, que es muy linda, muy conmovedora y no sé, ¿están listos? Estamos listos, mi capitán. Sí, capitán. Y bueno, entonces vamos de frente a lo que venimos, a resumirles el libro. Voy a dar algunos detalles de este autor y luego procedemos con el libro, ¿vale? Ok. Bueno, antes de empezar, les menciono, ya lo saben, pero igual los voy a mencionar, es un ganador del Premio Nobel de la Literatura, pero él fue en 1956. Era un escritor extremadamente sensible y escribió uno de los libros más hermosos y melancólicos de la literatura española, usando como protagonista a un burrito o un asno. Y bueno, como lo habrán adivinado, el escritor es Juan Ramón Jiménez. Y efectivamente el libro es Platero y yo. Y aunque mucha gente piensa que es un libro infantil, porque normalmente lo recomiendan en las escuelas primarias, en realidad es un libro profundamente triste, porque debajo de toda su ternura habla sobre la soledad, la muerte, el paso del tiempo y la necesidad de encontrar algo puro en un mundo que a veces duele demasiado. Interesantes temas abarca esta historia. Así es. Entonces, bueno, la historia gira alrededor de Platero, que es un pequeño burrito o, como muchos lo conocen, un asno, suave, peludo, esponjoso, y parece un peluche grande, ¿no? Bueno, por como lo describe, mejor dicho, parece un peluche grande. Es muy cariñoso este animalito. Y ese tipo de ser que parece entender todo sin palabras. Es como que el mejor amigo que no buscaste, no pediste, pero que ahí está. El narrador en esta ocasión, que en realidad representa al propio Juan Ramón Jiménez, encuentra en él algo que ya no podía encontrar en las personas: compañía. Porque el narrador vive cansado del mundo, de la crueldad, de la superficialidad, de sentirse distinto. Y entonces empieza a refugiarse en la naturaleza y sobre todo en Platero. Y sinceramente creo que ahí está una de las cosas más bonitas del libro. Platero no es solo un animal. Ese es el lugar seguro que todos necesitamos alguna vez. Ese ser con quien no hace falta fingir nada. La obra no tiene, en este caso, una gran trama lineal, ¿vale? Sí. No es que suceden cosas ultra trágicas o tiene que tomar decisiones de vida y muerte, por decirlo así, ¿no? Como lo que pasa en una novela tradicional, ¿no? Como que ¿es como va de poquito una fábula? No, no es una fábula. No es una fábula, pero o sea, tiene esa... ¿Cómo te explico? Tiene como que esa historia, ese hilo, porque las fábulas, o sea, es algo más como lo está describiendo ahora, sino que es diferente. Claro, es diferente. Es como un cuento, o sea, la fábula es lo mismo que un cuento, la diferencia de la fábula, el animal habla. Claro. En este caso es como un cuento, por eso muchos lo recomiendan para el niño, porque es un hilo más suave, no es como una novela, como mencionaba, tradicional, que tiene un desenlace por aquí, un desenlace por acá, y hasta que se llega al nudo principal. Y bueno, esta, a diferencia, pues como te mencionaba, de las novelas tradicionales, se sienten más bien como pequeños fragmentos de vida, como que algo más, un poquito más cotidiano, no como si estuviera narrando recuerdos, como si alguien estuviera hojeando un álbum lleno de momentos
simples, sencillos, no fabulosos, ni extremadamente tristes, pero que se sienten realmente humanos, muy, muy natural. Cada capítulo parece una pequeña poesía, porque Juan Ramón Jiménez no escribe describiendo, escribe sintiendo. Ujú. Vemos al narrador pasear con Platero por el pueblo mientras algunos vecinos le gritan loco, y eso le duele un poco, porque muchas veces las personas más sensibles terminan siendo vistas como extrañas, pero mientras los adultos juzgan, los niños aman a Platero, juegan con él, lo abrazan, le tienen confianza, lo de un niño, ¿no? Y Platero les responde con total ternura, aunque también tiene sus pequeñas travesuras. A veces hace como que va a salir corriendo solo para asustar a los niños y que se bajen de encima. Y esas escenas hacen que el libro respire un poco de vida, un poco de esa sensación de diversión, de picardía, ¿no? Pero detrás de toda esa belleza siempre hay un poco de nostalgia, porque el narrador parece mirar el mundo como alguien que sabe que todo es pasajero. Los animales envejecen, los niños crecen, las personas desaparecen. Y poco a poco el libro empieza a llenarse de ausencias. Hay capítulos muy tristes, como el del perro enfermo o del niño tonto del pueblo, de quien todos se burlaban. Y ahí uno entiende que Platero y yo no habla solo de este animalito, habla de la fragilidad de todo lo que amamos. También hay momentos hermosos, como cuando durante la noche de Reyes se disfrazan para llevar ilusión a los niños. Y creo que eso define muy bien el alma del libro, porque incluso las personas rotas todavía pueden regalar alegría. Pero mientras uno va avanzando en la lectura, empieza a sentir como que un poquito, una sensación un poco extraña, ¿no? Como una despedida silenciosa. Y entonces llega el final. Platero, como todo lo que tiene vida en esta vida, muere. Y honestamente duele más de lo que uno espera, porque después de pasar tantas páginas junto a él, uno entiende que no era solamente un animal. Era el último refugio emocional del narrador. Era su amigo, su paz, su forma más pura de amar. Cuando Platero desaparece, el narrador vuelve a quedarse solo. Hay una escena especialmente triste donde describe el lugar donde lo entierran, un sitio tranquilo, rodeado de naturaleza, como si quisiera devolverlo a aquello que siempre representó, la inocencia. Y entonces el narrador desea que Platero descanse feliz en el cielo de los animales. Y creo que esta frase resume perfectamente el libro en general, porque Platero y yo es una carta de amor a esas pequeñas cosas, a la ternura, a la naturaleza, a la sensibilidad, en un mundo donde muchas veces sentir demasiado parece un defecto. Ujú. Y quizás por eso este libro sigue conectando tanto con las personas, porque todos hemos tenido alguna vez un Platero en nuestra vida. Una persona, un animal, un recuerdo, algo que nos salvó un poco del mundo. Y pues hasta ahí el resumen de este pequeño libro, porque es pequeñito. Y bueno, espero que les haya gustado, hayan Sí, conectado con esta historia. Ha sido corto, pero muy bonito. Muy, o sea, como dices, me imagino leyendo un cuentito Sí, para niños, pero que sí, efectivamente es una simbología grande demostrando que efectivamente Platero es esa ternura que como adulto llevamos y que lo escondemos en lo más fondo porque tenemos que cumplir deberes de adultos, ¿no? claro. O el prototipo de adulto. Ajá. Claro. Esta ha sido, bueno, como mencionabas, y como también lo mencioné en el inicio, es considerado un libro infantil. Es como, porque es como un cuento, ¿vale? Y por eso lo recomiendan mucho, lo toman mucho en las escuelas primarias. Pero este libro habla mucho sobre la soledad y sobre la tristeza. Cuando eres niño, como que no reconoces esas cosas en el libro, ¿no? Porque ves un cuento, como mencionas. Pero ya si lo vuelves a leer de adulto, te das cuenta de esos momentos importantes en la vida del narrador y en la vida que comparte con Platero. ¿Tú crees que los libros para niños a veces entienden mejor las emociones humanas que los libros para adultos, o crees que sea la inversa? Yo creo que sí, incluso libros, películas y todo eso creo que está más dirigidas hacia las emociones para que te remueva algo y
y pues a través de las emociones logren esa conexión, ¿no? Pero efectivamente un niño no lo va a interpretar como de esa manera, y es por eso es lo que se hace bonito, ¿no? Cuando un adulto se sienta a ver alguna película o lee un cuento o una historia que les hayan mandado desde muy chiquito para que lean, es como que ahí encuentras ya esos mensajes, esas conexiones emocionales, como dices, esas emociones no tan agradables que te hace zumbar, te hace así. Pero sí, yo creo que sí, que ahí está más lleno de emociones que otras Un cosas. libro escrito directamente para adultos, ¿no? Sí. En esta ocasión el narrador encuentra una comprensión diferente en Platero, en su animalito, a diferencia de... El narrador a quien tú te refieres es su dueño. Sí, es que es narrado en primera persona. Ah, vale. Entonces no hay un nombre, él lo narra nada más, ¿no? Que como mencioné, en muchas partes parece que es el mismo autor, pero quién sabe. Ya. Pero es que está escrito en primera persona y al momento de su escritura es como que uno siente, como que logra, al menos en mi caso, logra meterte dentro de de su cuerpo, ¿no? De esas emociones. Vale. Así que, bueno, el narrador, el dueño, el amo, es que no le gustaba llamarse dueño porque era, como te digo, consideraba a Platero su amigo, ¿no? Y bueno, te decía es que él encuentra en Platero una comprensión diferente. No diferente, sino que llega a tener una conexión y una comprensión con Platero que no la tiene con las demás personas. ¿Tú crees que los animales pueden convertirse en este refugio emocional reales de quienes se sienten solos? Sí, como justamente había leído hace unos días, como lo dice el psicólogo Carl Jung, la soledad es cuando uno no puede lograr comunicarse lo que realmente siente. Y yo creo que en este caso, Platero, hacer un animal y no poder hablar, su dueño habla, pero como no logra recibir esa recepción oralmente, se siente solo, abandonado. Pero a diferencia de los humanos, como hace referencia el psicólogo al decir lo que es la soledad para él, creo que el animal te lo expresa, pero de manera más no verbal, ¿no? Como un perro, se te acerca, se te pone encima, te lame, está a tu lado, y creo que no necesitas palabras para recibir ese cariño de alguien, de otro ser, ¿no? Pero creo más que eso sucede con animales. En personas, creo que sí se necesita esa interacción, ese diálogo. Uh-huh. Claro, es que ya sabemos, creo que somos conscientes de que el animal no va a poder hablar. Claro. No va a hablar, ni siquiera, no es que no habla tu idioma, no puede hablar simplemente, no hace sonidos onomatopeicos y aunque logre entender lo que le decimos, pues hace eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vas a cortar? No. ¿Qué va a decir? Algo, pero bueno, no. Ya. ¿Y tú has tenido un platero alguna vez en tu vida? Sí, a mi gato. ¿Tu gato? ¿Cómo se llama tu gato? A mi gato, a mi Cooper. Ay, el Cooper. Bueno, lo que muy pocos saben, el perrito que aparece por aquí o por allá, es este dibujito, está inspirado en nuestro Cooper, sí. Un perrito que tuvimos durante muchos años, y que él sabía que se llamaba Cooper porque si le decías Cooper te hacía caso, pero le gustaba que le digan el bebé. Sí. Era muy engreído. Era muy engreído y era muy travieso y muy bandido, pero que sí sabía estar. Yo creo que tus mascotas, donde sea, o incluso un animalito de la calle, aunque aquí, bueno, no se ve mucho en España, pero allá en Perú se ven muchos animales en la calle, son muy cariñosos, demuestran su agradecimiento a través de que se te acerca, te da caricia, bueno, se soba en ti, pero como que te da caricia, sientes ese cariño, ¿no?
Y bueno, y tu mascota propia también, cuando, como te digo, su demostración de que está contigo, te acompaña, es que se te viene, se echa encima, está a tus pies, está al lado tuyo incluso, los dos en silencio, pero tú sientes esa presencia, ¿no? Y creo que esa presencia es más fuerte que otra cosa, es donde logras las conexiones más fuertes y, y eso me parece que también demuestra el autor con esta historia, ¿no? La presencia de Platero en toda su vida lo pone como algo muy significativo para él y pues es bonito lograr una conexión tan fuerte. Sí. Es que, como dices, los animalitos de por sí son muy agradecidos, son muy sensibles porque Ujú. sienten como que en qué mood estamos, en qué estamos vibrando, si la situación está tensa, si estamos tristes, si estamos felices, ¿sí, no? Y, y aparte de eso, de ser muy sensibles, pues son muy agradecidos y creo que no hay animal malo, yo creo. Bueno, son animales, ¿no? O sea, siguen por Claro. instinto. Entonces, si los tratas bien, si los educas bien, lo menciono esto porque hay casos en donde ha habido perritos o otros animales que han atacado a sus dueños, pero detrás de esa historia, detrás de ese ataque, te das cuenta que han vivido una muy mala vida, Sí. un muy maltrato, o han sido a veces perros que los han entrenado para ir a Para atacar a las peleas a estas peleas clandestinas. clandestinas, malvadas. Pero bueno, hay una parte, y ahorita mientras te escuchaba hablar y mientras me acordé de Cooper, que también debe estar en el cielo de los animales, con gatito, y hay una parte en donde la frase dice, donde el dueño, el narrador, le desea que Platero, porque se sintió muy triste y todo, pero ya estaba muy viejo el animalito, él desea que descanse ya feliz en el cielo de los animales. Y llevando esto, ya abriendo un poco más el campo, no solo en los animales, sino también en las personas que queremos mucho, sean familiares, amigos o personas muy, muy cercanas. ¿Cuánto nos cuesta soltar y decir, ya llegó su momento? A veces creo que se nos aparece ese lado egoísta, ¿no? De no querer soltar a la persona que se vaya. Nos aferramos a algo que es parte de la vida, que es parte del ciclo vital. Bueno, es difícil despedirse, ¿no? De cualquier sea persona o animal, de alguien cercano a ti, siempre va a ser difícil. Pues sí, o sea, las despedidas siempre son bien tristes. Por más que sea quitando, a ver, de repente no porque falleció, es alguien que se va muy lejos porque tiene un trabajo, un estudio. Ya. Las despedidas de por sí son difíciles, aún sabiendo que los vas a ver. Imagínate en esto donde ya se van del plano terrenal y no vas a poder conversar nuevamente con ellos. Es más doloroso. Es más doloroso. Bueno, como decía, ¿no? Hay que dejar el egoísmo de lado y recibir esta nueva etapa para la persona, que será de la muerte, que es un nuevo comienzo, ¿no? Algo así, me recuerdo que lo leí en Set, que no hay que ver la muerte como algo malo, sino como un final esperado y deseado. Y no que es un final, sino que es un nuevo comienzo. Claro. Yo recuerdo que mi bisabuela María, no le decíamos bisabuela, le decíamos abuelita, que ella llegó a una edad ya muy avanzada, era muy viejita, incluso, o sea, se había hecho más chiquitita porque entre más viejitos nos hacemos, muchas veces nos encogemos más. Y ella estaba ya, por favor, cada vez que escuchaba misa por televisión, porque ya no podía ir, en sus oraciones decía, ya llévame. Si se enfermaba decía, bueno, llegó el momento, los quise mucho, adiós. Y se curaba porque tenía muy buena salud. Entonces, cuando ya falleció, yo recuerdo que la había visto unas semanas atrás, había viajado a la provincia donde ella vivía y luego ya había regresado a mi casa y ya nos comunicaron que falleció y viajamos toda la familia. El rostro que ella tenía en el ataúd era tan calmado que hizo
que hizo en ese momento que el dolor, la tristeza de despedirse de ella, como que se apaciguara un poco y dije, pues bueno, es que ella ya llevaba tiempo pidiendo eso y decía, ya tuve hijos, ya los crié, ya los eduqué, ya están grandes, ya se casaron, ya tuvieron esos hijos tuvieron sus hijos, tienen sus nietos, ya tengo bisnietos, tataranietos, entonces como que ya cumplí con la vida, ¿no? Yo ya cumplí, ya quiero descansar. Y se veía tranquila y dije, pues sí, es que ella ya estaba cansada de seguir viviendo algo que también me imagino que llegas a un punto pues de la edad en donde ya no te puedes manejar independientemente, Sí. en especial cuando lo has hecho toda la vida, entonces como que debe ser un poco... Frustrante. Ajá, un poco frustrante. Después también me acordé del cuento de Harry Potter de los 3 hermanos, en donde... Vale. Ajá, El que recibe la piedra de la resurrección, sí, la varita de de Sauco Sauco y la capa de la invisibilidad. Y bueno, el de la capa de invisibilidad es como que el que vivió su vida tranquilo porque siempre lo usaba, la muerte. Y dice que al final la recibe a la muerte como una vieja amiga, ¿no? Y yo creo que lo que tú dices es parte de aceptar lo que está destinado. lo que estamos destinados como Claro. ciclo vital, ¿no? Y dejar el egoísmo, dejar un poquito nuestro egoísmo de querer tenerlo para nosotros de lado y decirle, pues si estás cansado, no te voy a exigir que sigas luchando para vivir y ya está. Eso es todo. Sí, es que esta historia que has traído trae muchos temas. Y claro, es lo que te digo, se supone que es un cuento que lo pueden leer en cuarto, quinto de primaria, claro, pero que si lo lees de adulto te abre todas estas puertas a todos estos temas. Que son temas muy profundos. sensibles, que te hace conectar emocionalmente y te remueven por dentro, ¿no? Y esos cuentitos valen la pena. O sea, si lo lees con intención sobre todo, ¿no? Sí. Porque si no, lo vas a pasar pues. lo vas a pasar así, y bueno, ya está. No. Claro, la cosa Leer es con leer. intención, con conciencia, te cambia toda la historia. Y bueno, vamos a las valoraciones. Al inicio yo le voy a poner, primero diré cuánto les pongo y luego por qué. Vale. Al inicio yo le pongo 5 estrellas porque me gusta la primera frase, que es: Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón que no lleva huesos. Oh. Sí, por eso yo era como un peluchito. Oh, me hizo recordar a Winnie Pooh. La historia. No sé por qué. Winnie Pooh de peluche. Y él era así como que un hermanito muy esponjosito. Por eso los niñitos... No, también parece nuestra... se parece a nuestra, dijo ella. A tu... No. Es una llamita. Llama. ¿Eres una alpaca? No, es una llama. Hola. Bueno, Platera se va a llamar ahora. Ella. Y bueno, y era eso. Y por eso la gente también le decía loco a él. Pero bueno, ya lo explicaré esa parte. Así que ahí está el puntaje del inicio del desarrollo de personaje. Pues Platero no tiene un desarrollo de personaje como tal, porque él dijo: yo tengo mi amigo, es el amo, el que me cuida, me protege, me alimenta, y tengo mis amigos pequeñitos que juegan conmigo. Es un animalito, entonces no tiene como un desarrollo de personaje como tal, pero el narrador sí, porque había momentos en que pues la soledad, como que él vivía solo, no tenía familia. Sí, no, o sea, no podía conectar con la sociedad como tal. Se desenvolvía, hacía sus cosas, sus mandados y todo, pero no tenía como que alguien con quien conecte como si fuera un amigo, ¿no? Alguien confidente. Y además de que con Platero ya se paseaba por todo el pueblo, con Platero que se sentía muy bien, muy tranquilo, y
la gente, como lo llevaba como un perrito, la gente le empezaba a llamar loco. Pero él se trataba de enfocar siempre en, en las cosas buenas en las que hallaba, que era la alegría que podía llevar a los niños con Platero, ¿no? Vale. Porque es como un animalito. Tú sabes que los niños se Sí. mueren por los animalitos y los animalitos se mueren por los niños. Entonces él decía, aquí yo me encuentro tranquilo, me encuentro en paz. La gente me llama loco, pues bueno. Bueno, ¿qué se puede hacer? Sí. Pero lamentablemente, como te menciono, o como lo mencioné también en el resumen, y como es la vida, los niños se vuelven adolescentes, ya no quieren jugar mucho, y los adolescentes se vuelven adultos, y quedan nuevamente Platero y el narrador, Platero y yo. Y ay, tienes un ala de mosquito. Claudia. No, esa es pelusa. Es pelusa de mosquito. Y bueno, quedan nuevamente Platero y yo. Bueno, no yo, quedan Platero y el narrador. Y le dice, bueno, ellos empiezan a vivir, empiezan a nuevamente adaptarse a eso. Más que todo el narrador empieza a adaptar a eso. Sabe que hay pérdidas, pero que bueno, al menos los puede ver de lejos y ya está. Pero cuando Platero llega el momento de irse, pues creo que ahí es donde él se siente nuevamente solo. No quiere, pero entiende de que es parte de la vida y le desea una feliz partida y que una feliz estancia en el cielito en el cielo de los animales, ¿no? Entonces, no sé si lo mencioné, pero 5 de 5 definitivamente, el desarrollo muy bueno porque logra esa madurez emocional que muchas veces las personas, incluso que tenemos compañía, que no sentimos quizás la soledad con esa intensidad o que no sufrimos de ansiedad ni depresión, o sea, nos cuesta alcanzar esa madurez y dejar muchas veces lo que uno quiere y mirar qué es lo que mejor le beneficia a aquella persona, o en este caso a aquel animalito que tanto uno ama. Por eso esa puntuación. Bien. Y la historia me encantó. La historia narra, hago otra vez el resumen. No, me encanta porque es como les dije, es algo que conectas rápido porque son escenas del día al día, que el narrador hace su mandado, hace sus cosas, compra, pasea con Platero por todo el pueblo, como les menciono, sí recibe este trato, este bullying que recibe por parte de los otros adultos, porque no se está comportando como un adulto normal, sino tiene la dicha de disfrutar de su mascota, ¿no? Como un niño. Pero te sientes ahí, te sientes metido. El autor logra que te metas como un personaje más, como un personaje secundario, como uno de los vecinos de ahí, como alguien del pueblo, y dices, qué divertido, ay, el animalito, ay, que esto y lo otro, y cuando te das cuenta que muere, te choca. Porque te llegas a encariñar en un par de páginas, en las pocas páginas que tiene, te llegas a encariñar realmente con el animalito, que si desde afuera uno dice, bueno, es un animal, ya murió, ya está. Pero es que adentro... No, creo que nadie dice es un animal. Creo que las muertes de los animales chocan más que otras. Ya, pero es que lo sientes como si fuera tu propia mascota, ¿no? Entonces, o como si fuera tu propio Platerito. Y por ese tipo de conexión, por esa magia que logra el autor al mezclarnos en uno solo y sentir los mismos sentimientos que el narrador, yo también le doy un 5 estrellas. Bien, 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 bien. O sea, son un triplete de 5 estrellas. ¡Sí! Uno termina llorando con ese libro, pero es muy bonito. Pero sí, qué lindo libro has traído, has narrado el día de hoy, porque creo que estos libros que siempre tienen emociones fuertes hacen que las personas, los lectores, conectemos mucho más, ¿no? Y pues, sí, nada. Así que, a ver, si es que ya lo han leído, dense la oportunidad de volverlo a leer, como siempre les recomendamos con varios libros.
Si es que aún no lo han leído, pues genial. Es la Léenlo, primera vez. sobre disfrútenlo. todo con intención y conciencia. Sí, sí. Que van a ver que toman otro giro a las historias, lo vas a ver con otros ojos y vas a captar esos mensajes a veces ocultos que cuando uno es niño, cuando lo lees rápido, no lo captas, ¿no? Sí. Y pues llegamos al final de este episodio. Los invitamos a que nos sigan en Spotify, YouTube, TikTok, Instagram. Entonces estamos como Libros en Taza. Así es, esperamos que les haya gustado esta historia que Dani nos ha traído con mucho amor y que los hayan disfrutado. Y pues nada, ya nos queda un último martes de esta temática de junio que se nos ha pasado volando. Sí, está súper rápido, ya empezamos verano, ya llevamos derretida un buen tiempo, pero nos alegra seguir aquí con ustedes, que nos escuchan, que nos comentan, que dan algún aporte, que nos dan un corazoncito, un like, porque la verdad es que pues nos gusta este mundo, nos gusta el mundo de la lectura y nos gusta mucho compartir con todos ustedes, queridos lectores. Y nada, con esta nos despedimos. Que tengan un fin, bueno, ya están acabando las últimas semanas de junio, así que disfrútenlo. Los que tienen vacaciones, pues disfruten sus vacaciones, y los que no, esperen por ella, que seguro va a estar bonita. Un beso enorme. Un beso. Desde Adiós. que